Del inglés pop art, que quiere decir arte popular, en realidad fue un movimiento artístico surgido a finales de los años 50 en Inglaterra y los Estados Unidos. Las principales características son el empleo de imágenes y de distintos temas tomados del mundo de la comunicación de las masas, todo esto aplicado a las artes visuales. Se subraya el valor iconográfico de esta sociedad de consumo. En realidad es el resultado de un estilo de vida, una manifestación plástica de una cultura caracterizada por la tecnología, la moda y por el consumo, donde los objetos dejan de ser únicos para producirse en serie. El pop art utiliza mucho la técnica de la yuxtaposición de los elementos, diferentes elementos en realidad, tales como la cera, el óleo, la pintura plástica, esto con materiales de desecho, la fotografía, los trapos viejos, el collage y ensamblando todas estas partes. El término pop art fue utilizado por primera vez por el holandés Holloway en el año 58, cuando este definió las obras de Hamilton y de Paolozzi. 4 años después, Henning utilizó esta denominación pop art para definir el arte que algunos jóvenes estaban haciendo con la utilización de las imágenes populares. Los orígenes en realidad del arte pop podemos decir que se encuentran en el dadaísmo y en la poca importancia que éste pone en el objeto final. Toma precisamente de este movimiento artístico, el dadaísmo, el uso del collage y el fotomontaje. El arte popular británico empieza a gestarse en las discusiones de Hamilton, Paolozzi y principalmente con los críticos Holloway y Banham. En realidad se discutía el impacto que la tecnología moderna y los medios masivos de comunicación estaban teniendo en la sociedad. Richard Hamilton es el artista que creó la primera obra de arte pop, un collage, y él definió con esta frase: ¿qué es lo que hace los hogares de hoy tan diferentes, tan divertidos? Otros artistas británicos son David Hockney, Derek Bossier, Alan Jones, Roland Kitaj, Peter Phillips. El arte pop de los Estados Unidos entra en escena en los años 60 y se arraiga con más fuerza que en ningún otro lugar a pesar de la resistencia para aceptarlo. Tuvo su bautismo de fuego en la exposición El arte y la tradición americana en el año 1965. Allí, los artistas pop ironizaban sobre la caligrafía y el gesto característico de aquellos amantes del expresionismo. Los precursores del arte pop estadounidense o americano fueron Jasper Johns, Robert Rauschenberg, Andy Warhol, Roy Lichtenstein, James Rosenquist, Jim Dine, Robert Indiana, Tom Wesselmann, Claes Oldenburg. Andy Warhol, de origen checoslovaco, estudió diseño e historia ilustrada del arte y psicología. Se había mudado a Nueva York en el año 1949 y 11 años después hizo sus primeros cuadros basados en los cómics, con los nombres comerciales de las compañías. En 1962 produjo en tela de lona impresiones de billetes del dólar, la moneda norteamericana, latas de sopa de Campbell e imágenes de Marilyn Monroe. Andy Warhol murió en 1987 y podemos rescatar su principal frase: la razón por la que pinto de este modo es porque quiero ser una máquina. Roy Lichtenstein nació en 1923 en Nueva York y en 1957 trabajó en el diseño de vitrinas de tiendas. En esa década, las pinturas y dibujos que realizaba se resumían en parodias del arte de los años 20 y sobre todo en el western norteamericano, pintando escenas de vaqueros e indios. Y era famoso por utilizar la temática de los cómics. Usó también la línea gruesa, los planos de color
y los grandes puntos que eran parte de la impresión. Sus obras incursionan en pinturas de Picasso y otros importantes pintores a los que reinterpreta en una forma muy personal. A principios de la década del 60 se le encomendó la producción de pinturas de gran formato para el pabellón de la Feria Mundial de Nueva York. Lichtenstein murió en el año 1997. Jasper Johns es un pintor norteamericano considerado precursor del pop art. Utiliza fundamentalmente el collage como técnica. Se pueden ver en sus obras pedazos de alambre, latas, periódicos, tenedores, palas. La figura humana no aparece en la obra de Johns. Este combina el realismo con la abstracción. A principios de la década del 50 pintó su primer cuadro sobre la bandera. Su cuadro, Números Grises, ganó el primer premio en la Bienal Internacional de Pittsburgh y en 1960 comenzó a trabajar con la litografía. Robert Rauschenberg nació en el año 1925 en Texas, Estados Unidos. Realizó exhibiciones y participó en trabajos para distintos estudios cinematográficos. A finales de la década del 40 comenzó a pintar sus cuadros famosos con el nombre de cuadros rojos. A partir del año 1962 utilizó la técnica de pintura en tela de lona, silkscreen, que mezcló con el collage y objetos diferentes. Es un artista proveniente del expresionismo abstracto y sus fotografías fueron exhibidas en 1981 en el Centro Georges Pompidou de París. Los principios del pop art todavía se encuentran en vigencia, aunque están estigmatizados con otros conceptos propios de la cultura contemporánea. Así podemos hablar de los conceptos del minimalismo y del arte kitsch, que en estos momentos se engloba a la sociedad, que en realidad toman como base principios del pop art, aunque los desarrollan en otros órdenes del arte, por ejemplo la arquitectura, el cine. Así tenemos ejemplos del cine a los que se consideran como principios del arte pop, como 2001 de Kubrick o La Naranja Mecánica, dos obras de este mismo cineasta, y en obras de la arquitectura contemporánea, sobre todo de los autores escandinavos y de los arquitectos de la zona de Japón y de China.